fue del 4%, lo mencionaba Antonio Carlos Rosselló cuando decía que aumentos les habían les habían decretado a los docentes universitarios. Así que bueno, muy probablemente tengamos impacto inflacionario de estos anuncios de aumentos de luz y gas. Miguel, vamos a hablar de la nutrición, digamos, ¿no? O del derecho a acceder a una alimentación con dignidad, dice un trabajo que nos presentaba con quien vamos a compartir ahora la charla, que es Romina Graf, nutricionista, integrante del Grupo Ecologista Cuñapirú, trabajadora del Sistema Público de Salud del Hospital de Aristóbulo del Valle, además docente de la Universidad del Alto Uruguay. Y vamos a charlar un ratito con ella para, en este contexto tan adverso que estamos contando, con los indicadores que estamos mostrando desde hace mucho tiempo y que se fueron como agravando en estos últimos meses, bueno, cómo pensar la nutrición ahí, ¿no? También, y las consecuencias de no poder acceder a una nutrición en condiciones. Y está en línea. Romina, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme, Alicia Rivas, te saludamos aquí en la radio de la universidad. Buenas tardes a ambos y a su audiencia. Bueno, gracias por atendernos, Romina. Lo contaba a principios de semana. Escuchaba tu participación en lo que fue la presentación del foro de la niñez en Aristóbulo del Valle y fue muy conmovedor un poco dimensionar lo que nos está pasando y cómo impacta toda esta crisis que también es una crisis alimentaria en la vida de la gente, ¿no? ¿Cómo estás viendo vos esto desde el hospital, desde tu trabajo en esa zona de la provincia? Bueno, creo que sí, que lo del sábado fue algo muy interesante. Fue interesante participar y poder hacer los aportes desde los espacios donde nos desempeñamos, ¿no? Y la formación que tenemos en esta cuestión. ¿Y cómo lo vemos? Estamos en una situación bastante crítica en términos alimentarios, en términos de seguridad alimentaria. Los valores lo respaldan, digamos, los números, pero también la experiencia diaria, digamos, la cotidianidad, las cuestiones que estamos viviendo en nuestros pacientes o en los alumnos o en la comunidad, sobre todo. Yo creo que no solamente donde uno trabaja, sino en la comunidad donde uno se desarrolla o donde uno se va estando, digamos, lo vas notando con la experiencia de esta situación que se está viviendo, ¿no? Que es la de a las personas no les alcanza para cubrir todos esos requerimientos nutricionales que se plantean, ¿no? Y que son reales y que las personas necesitan para cada grupo etario al que pertenecen. Romina, ayer, hablábamos con una economista que ha hecho un trabajo más que interesante en la provincia de Santa Fe, midiendo también la situación concreta de venta de supermercados. Nos decía, por ejemplo, la caída, y eso en Santa Fe se nota porque son productores, de la cantidad de leche que se vende mes a mes. Todos los meses los supermercados venden menos leche, digamos. Cómo se vuelca la gente al consumo de segundas y terceras marcas y peores calidades. Cómo reducen o anulan el consumo de otras cosas, digamos. Todo eso impacta en lo que comemos. Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos o hablamos de estos valores, ¿no? De líneas de pobreza, de líneas de indigencia o de inseguridad alimentaria, tenemos que pensar qué implica eso, ¿no? ¿Qué implica para el individuo? ¿Qué implica para las familias? ¿Qué implica ser pobre? ¿Qué implica ser indigente en términos de nutrición, por ejemplo, ¿no? Porque no solamente es lo que exponíamos el sábado, precisamente es que cuando nosotros hablamos de pobreza y de indigencia, y cuando lo relacionamos únicamente en términos económicos, que es con los niveles de ingresos de la familia, nos quedamos como cortos, digamos, como
Claro. faltos de un montón de factores que hacen a la nutrición. Y por eso nosotros también llevamos a la mesa este informe tan interesante que puede sumar al que vos haces referencia, que es el informe de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, sobre que están vienen haciendo hace una década, por lo menos, muy interesante. Entonces, cuando se tienen en cuenta todas las demás dimensiones que hacen a la pobreza y la indigencia de niños, niñas, adolescentes, o a la población en general, se llega a dimensionar mucho más esa problemática que estamos viviendo desde hace bastante tiempo y ahora acentuada, digamos, por la situación macroeconómica, ¿no? Y microeconómica que... Pensábamos también un poco el hospital, digamos, o el sistema de salud. Es un lugar desde donde uno puede acceder un poco a ya una postal de gravedad, si se quiere, ¿no? Porque tal vez al hospital van cuando ya se sienten enfermos o tienen una problemática concreta de salud. ¿Con qué te estás encontrando en esa consulta en el hospital? Bueno, yo trabajo, me parece importante aclarar, no es suficiente, pero al menos hace 15 años estoy en salud pública. Desde me inicié ahí y trabajé casi la mitad de esos 15 años, por lo menos, en el primer nivel de atención exclusivamente, y después hice los dos niveles, primer nivel y segundo nivel de atención. Y la verdad es que nosotros veníamos con este perfil epidemiológico. Nosotros cuando hablamos de con qué nos encontramos en salud pública, nosotros tenemos que hablar como de un perfil epidemiológico. Nunca es que se da una sola situación, sino que se dan varias, y por ahí puede haber más prevalencia de unas u otras, pero nunca, digamos, nunca es que solo hay obesidad o solo hay desnutrición, ¿no? Entonces tenemos como una mezcla de situaciones epidemiológicas, ¿no? Pero este último tiempo veníamos con obesos, pobres, digamos, o toda esta cuestión de la obesidad, mucha obesidad, sobrepeso, con carencias alimentarias, con carencia de nutrientes, calcio, hierro, vitamina A, pero con este perfil de obesidad y sobrepeso. Y ahora, al menos, es decir, hay que respaldarlo, ¿no? En términos de números, pero esta es la percepción, estoy hablando de la percepción de la cotidianidad, más casos de pacientes con como un adelgazamiento agudo, ¿no? El bajo peso que solemos escuchar como más acentuado, más frecuente, y una más frecuentemente niños o adolescentes, ya niños sobre todo, más bajos en altura de lo normal, como con más frecuencia. Es decir, tenemos que ver si ahora este cambio epidemiológico se da, digamos, con todas estas cuestiones macro y microeconómicas. Hay que ver qué sucede, pero estamos en esto. Sobrepeso, obesidad, pobreza, pero ahora es como el flaco o el bajito, pobre también, y eso implica muchas cosas en cuestiones de salud y nutrición. Claro. Menos resistencia a las enfermedades, en vez de que la enfermedad termine siendo atendida, digamos, en el consultorio, pasa a una internación, el tiempo de internación puede llegar a ser más prolongado. Después todas las cuestiones que tienen que ver con la lactancia materna, que son sumamente importantes en materia de impacto nutricional en la población. O sea, los periodos de lactancia con muchas más dificultades para sostenerlas por más tiempo y de manera exclusiva. Es decir, la alimentación de la madre. Estamos suplementando bastante desde el ámbito público. Tenemos esa estrategia y trabajando muy fuertemente entre los distintos profesionales que estamos dentro de lo que es el hospital para suplementar, para que lleguen a tiempo al consultorio de nutrición,
para que no queden con el problema y poder ser abordados desde donde nosotros estamos, Claro. que es limitado, por supuesto. Ahora, Romina, estaba leyendo tanto los reportes de UNICEF y muchos estudios científicos que hablan de esto que vos estabas mencionando recién, ¿no? Lo que ocurre cuando la madre gestante y luego el niño, especialmente en la primera infancia hasta los 3-4 años, está mal alimentado, subalimentado, sin la nutrición adecuada, muchos de los efectos luego son muy difíciles de revertir, digamos, porque hay efectos neurológicos incluso. Sí, o sea, nosotros venimos con población desde siempre hemos atendido población con carencias nutricionales, no solo en términos totales de calorías, ¿no? Sino en términos de nutrientes. Pero yo lo siento profesionalmente, en experiencia cotidiana, como que se está acentuando. Esto hay que probarlo, obviamente, esto no es algo que yo estoy diciendo, pero es algo para ponerlo en la mesa entre muchos. Las consecuencias sí, claramente. O sea, un niño alimentado exclusivamente con leche materna, en buena cantidad y calidad, hasta por lo menos los 2 años, nosotros vemos las diferencias de crecimiento y desarrollo cognitivo, motor, el nivel, el peso adecuado que tienen que tener cuando sostienen esa lactancia por el tiempo que necesita un bebé, un niño para ese desarrollo. Es difícil después recuperar. Se recupera dependiendo del tiempo que se tarda, ¿no? Que lleva, que se diagnostica o se identifica. Por eso son muy importantes los programas en materia de nutrición en salud pública y nutrición comunitaria. Los programas que se puedan manejar, que ayuden a la suplementación, a la prevención y la promoción, son muy importantes de sostenerlos. Y ahí es un punto que ahora, con toda esta cuestión del financiamiento y de cómo se sostienen todos estos programas, estamos viendo a ver qué pasa, ¿no? Pensaba también un poco en esto que vos planteás de la cuestión comunitaria, ¿no? Estamos claramente atravesados por la profundización de una crisis que venimos arrastrando, pero lo que pasa lo que pasó en los últimos meses complejiza y agrava todo este cuadro. Vos ves que agrava una situación existente, sí, ¿no? Ya existente. No, y está bueno. Yo lo que ponía como antes, y hago un paréntesis ahí, algo muy importante es que lo que se ganó, lo que se alcanzó de bien, no retroceder o no caer, ¿no? Porque parecía como que veníamos con algunas cosas más o menos bien, y sería bueno no retroceder, no caer, porque lo logrado hay que sostenerlo y mejorarlo, lo que haya que mejorar, ¿no? ¿Y cuáles serían esas cosas que deberíamos sostener, fortalecer, no permitir que en esta coyuntura eso también desaparezca? ¿Qué programas, qué acciones? Bueno, ahí, por ejemplo, quisiera como hacer referencia a algo. Nosotros desde la nutrición trabajamos con una tridimensionalidad de la nutrición. Si nosotros vamos a pensar la nutrición únicamente en términos biológicos, quedamos como muy cortos y no logramos abordar todas la complejidad que tiene la problemática nutricional en la familia o en el individuo. Cuando nosotros hablamos de nutrición, ¿qué es lo que hay que hacer de nutrición? Bueno, es complejo el tema de qué hacemos y cómo seguimos y cómo hacemos para frenar todo eso. Es muy complejo porque la nutrición también tiene que ver muchísimo con una dimensión social y una dimensión ambiental. Así que si no se tienen en cuenta, es difícil avanzar en esto. Es decir, si no se tienen en cuenta las dimensiones sociales y ambientales de la nutrición, quedamos como patinando, ¿no? Y las estrategias que llevamos adelante son faraónicas y resultados escasos, ¿no?
Entonces es muy necesario desplegar acciones sociales y ambientales para abordar estas problemáticas. Parecería así como muy amplio lo que digo, Sí. pero recuerdo que de hecho en el foro se salió, bueno, por ejemplo, no sé, para llevarlo a términos prácticos, ¿no? Ujú. Si nosotros vamos a decir, bueno, pero si en nuestra provincia no puede ser que tiramos una semilla y crece cualquier cosa, Ujú. ¿y cómo puede ser que haya familias que no tengan para comer? ¿No? Lo escuchamos Sí. como permanentemente. Ujú. Voy a traer algún ejemplo práctico, ¿no? Ujú. Si nosotros limitamos la problemática alimentaria a algo tan sencillo como diciendo, bueno, entonces cualquiera puede plantar y no pasar hambre. Sin embargo, no es así. Ujú. Sin embargo, la realidad para resolverla no es tan simple como el solo hecho de planto y tengo. ¿Por qué no es simple? Porque la nutrición y la alimentación está atravesada por una gran cantidad de factores que son ambientales, ¿sí?, que son sociales y que son biológicos. Ujú. Entonces, al momento de abordarlos, no podemos limitarnos a decir o hacer que simplemente con plantar alcanza. Sí. Como es tan complejo, requiere de soluciones que son multidisciplinarias, multisectoriales y de un abordaje mucho más integral. Por eso nosotros trajimos la necesidad, trajimos este informe y vuelvo al informe de la UCA porque incluye otras dimensiones sobre las que hay que trabajar para que los niños no sean pobres, Ujú. Claro. que son abordar la problemática del trabajo infantil, la contención, el apoyo familiar, la estimulación temprana, el nivel educativo, como factores que hacen a la alimentación del niño, al desarrollo de la problemática alimentaria, todo lo que tiene que ver con subsistencia, el acceso a la información de las familias o de los niños, niñas y adolescentes, hacen a la alimentación y a una reducción de la pobreza real de los niños. Romina, bueno, queremos agradecerte este tiempito aquí en la radio de la universidad, agradecer también los datos y un poco esta invitación que nos haces a problematizar de manera un poco más integral esta problemática, que una de las cosas que uno puede decir es que tenemos que empezar a dimensionar y a poner en agenda con la importancia que tiene, ¿no? Que tenemos una cantidad, casi 9 millones, decían, de pibes y pibas que están por debajo de la línea de pobreza, casi 4 millones por debajo de la línea de indigencia, y sus familias también, ¿no? Ni qué hablar, los adultos mayores, las mamás. Es toda una problemática del que hay que empezar como a dimensionar y a buscar estrategias para el abordaje más integral también. Así que mil gracias. Sí. No, gracias a ustedes. La verdad es que esto tiene que estar en agenda urgente, porque estamos hablando de hambre, sensación de hambre de un amplio porcentaje de nuestra población, y no solo en este caso nos convocó la niñez, y las infancias, digamos, ¿no? Y la adolescencia, pero estamos hablando de una necesidad de trabajar en conjunto y no solo desde un solo lugar. Porque esto está haciendo algo sentido, algo que estamos percibiendo. Entonces, creo que tiene que estar en agenda, sí, por supuesto. Romina, muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Romina Graf es nutricionista, trabajadora de salud pública en el Hospital de Aristóbulo del Valle. Hace consultorio ahí y es muy impresionante cómo fue contando también lo que está percibiendo, lo dice ella así, lo que está percibiendo en el consultorio. Si bien estaba enfocado su abordaje el día sábado en Aristóbulo a la cuestión de las infancias, pero un poco nos decía fuera de aire, al consultorio van todas las edades también, ¿no? Claro. Y esta necesidad de poner en la agenda qué pasa con el hambre que está extendiéndose también. Además, la descripción de cosas concretas, ¿no? Cuando vos te encontrás con nenes que son mucho más bajitos, es decir, hay un cierto estándar, aunque sea mínimo,
con toda la variabilidad que tiene el ser humano, pero uno sabe que a los 4 o 5 años un nene o una nena tiene que tener más o menos una altura promedio, un peso más. Cuando te encontrás con niños, niñas que están por debajo de esos estándares, tenés que entrar a mirar qué pasa ahí, sí, por qué se está dando ese fenómeno. Y lo otro, más de una vez, los daños que ya se pueden ver de esa manera suelen ser muy difíciles de revertir. Las consecuencias son difíciles de revertir. Ella aportaba en esa charla también cuestiones así muy visibles. Por ejemplo, ¿qué pasa con, decía ella, la salud vocal de niños, niñas y adolescentes cuando ya empieza a verse las dificultades que tienen para poder atenderse? Y eso implica también, decía, afecta después la nutrición. ¿O qué pasa con la salud mental de niños, niñas, adolescentes? Y uno puede pensar de la población en general en este contexto, donde todos estamos un poco sobrepasados de angustias, de carencias, de preocupaciones, de miles de dificultades. Así que también ahí el hospital es una forma es como un lugar en el que podemos relevar todas estas situaciones también. 16:03.